Un saludo muy especial, mi nombre es Jairo Lascuaga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta oportunidad compartiré algunos aportes para la construcción del marco teórico de mi investigación en esta asignatura de la definición teórico-conceptual en el marco de la investigación. De manera inicial quiero pedir excusas, acabo de ser sometido a una intervención quirúrgica, por lo que no puedo alzar mucho la voz y tampoco debo estar mucho tiempo sentado. En todo caso, voy a continuar. Bien, como mencionaba, revisaremos la teoría fundamental de la investigación, especialmente del ámbito educativo. Yo quisiera titular esto Teorías que hablan, cómo revisar ese discurso y el poder en el aula. ¿Cuál es el papel del discurso, especialmente en los componentes y prácticas comunicativas de los y las estudiantes? ¿Y qué relaciones de poder, entendiendo esto desde la perspectiva de poder de Michel Foucault, se dan en el curso, en las aulas, y cómo esto desde lo educativo posibilita o no el aprendizaje, que es como el gran problema desde esta investigación? Cómo algunas prácticas educativas podrían estar interfiriendo en el buen desarrollo del aprendizaje y generando lo que se considera desde otras teorías como o del lenguaje como injusticias discursivas y pues por supuesto cómo desde lo educativo podemos abordarlas. En ese sentido, se abordará el marco teórico de esta investigación doctoral, cuál es la importancia que tiene esta dentro de su proceso investigativo y algunos aspectos esenciales en su construcción, especialmente desde los autores que aquí se van a mencionar. En primer lugar, tenemos la interacción social como origen del aprender. Esta es la teoría sociocultural de Vygotsky, que plantea que el aprendizaje nace en esa interacción que ocurre entre las personas y que de forma muy especial se internaliza a través del lenguaje. En ese sentido, el diálogo tiene una perspectiva bastante importante dentro de la experiencia de aprendizaje, pues porque se considera desde Vygotsky que sin el diálogo no hay un desarrollo cognitivo. En ese sentido, la palabra va a organizar la experiencia y va a convertir acciones externas en procesos mentales para legitimar esa mediación que hay entre el docente y los estudiantes hacia una búsqueda de la autonomía del estudiante. Entonces, esta primera teoría de Vygotsky, planteada desde el interaccionismo social, permite entender que el aprendizaje surge en la medida en que los estudiantes interaccionan de manera interpersonal, pero que un puente, un modo de internalizar ese aprendizaje, por supuesto, va a ser el lenguaje, y del lenguaje, pues, por supuesto, se derivan las prácticas comunicativas. Para Vygotsky existe esta teoría o esta aproximación que es la zona de desarrollo próximo como una brecha discursiva que se cierra con apoyo. Entonces se define, y como hemos venido trabajando en otros cursos, como la distancia que hay entre el nivel del desarrollo actual y el potencial que está especialmente mediado por el lenguaje y fundamentado en la interacción y la colaboración. Entonces, planteamos que el desarrollo actual es aquello que el estudiante puede hacer solo y el desarrollo potencial es lo que podrá hacer mañana de forma autónoma. La zona de desarrollo próximo es precisamente aquellas cosas que puede hacer con apoyo, y este es el espacio de enseñanza, es la mediación del docente. En ese sentido, dentro de este proceso de aprendizaje, las dinámicas discursivas, las prácticas comunicativas del día a día cotidianas van a determinar quién accede a la palabra y por tanto quién es capaz de ampliar su CDP, quién se estanca, y esa es una preocupación bastante grande porque pues lo que estas teorías abordan se quedan básicamente en, digamos, una lectura generalizada de los estudiantes, pero es importante en esta perspectiva ver quiénes son esos estudiantes que de esa eh, distorsión, podría decirse, de lo discursivo, podrían no estar accediendo a la palabra, y en ese no acceso a la palabra
podrían estar limitando su zona de desarrollo próximo. Otra de las teorías es la teoría de Jerome Broome, quien entiende que el aprendizaje se construye a partir de historias que son compartidas. Aquí la interacción y el andamiaje narrativo de las personas, de las culturas, construye sentido. Entonces, en primer lugar, el docente ofrece ese andamiaje lingüístico, es toda la estructura del lenguaje para que el estudiante articule su versión del mundo. En segunda instancia, hay una autonomía progresiva. El apoyo se retira, el apoyo que da el docente se retira cuando el estudiante puede narrar la realidad solo. Y esto ocurre especialmente en los primeros años de vida escolar, pero por supuesto en el trasegar de los estudiantes en los siguientes niveles de educación. Y en tercer lugar, se construye sentido, se comprende el mundo y comprender el mundo es, pues, en esencia, contar la historia sobre él. Entonces, vamos llevando esa línea eh, o esa línea conductor, ese hilo conductor entre las teorías para integrarlas, especialmente de la lectura del lenguaje, del discurso, de la comunicación, que van a ser la base de esta investigación doctoral. También Brunner plantea esta teoría del currículo espiral, entendiendo que la construcción del currículo no es lineal, sino que es espiral, y plantea pues precisamente cómo todos esos procesos o pequeños pasos que va teniendo el estudiante a medida que va internalizando el currículo van ocurriendo. Cuando se profundiza en esos contenidos que el currículo va planteando, ese círculo espiral podría entonces reproducirnos unas narrativas dominantes y borrar experiencias periféricas. Ese análisis del discurso escolar nos va a dar cuenta de qué historias se van a legitimar y cuáles se van a omitir, y eso va a ser bastante importante porque pasamos por alto, pasamos de lado y no cruzamos esta orilla de cuáles son esas historias, cuáles son esas palabras que se legitiman y cuáles no. De esta manera se muestra cómo la escuela es capaz de invisibilizar identidades mediante la selección de voces autorizadas, especialmente en estas estructuras como el currículo espiral. ¿Quién hace silencio en el aula? ¿Quién tiene la narrativa oficial? ¿Y quién ha sido marginado especialmente por decir aquellas cosas que están, digamos, fuera de la construcción o el marco de lo oficial? Y esa invisibilización pues va a constituir más adelante lo que se va a denominar injusticias discursivas. Por otro lado, tenemos las comunidades de práctica y la cognición distribuida a partir de la teoría de Bárbara Rogoff, quien entiende que el aprendizaje en comunidades o sitúa ese aprendizaje en comunidades donde el conocimiento se distribuye entre todos los participantes. Entonces tenemos comunidades de prácticas, el saber se distribuye, aprender es transformarse en un miembro que es competente en el aula, aprender es participar, hay una participación guiada, aquellos que son más novatos entran en actividades reales bajo la tutela de los expertos, y también la cognición se distribuye, el conocimiento no está solo en la cabeza, sino en la interacción. Queremos más que cabezas llenas, cabezas bien hechas, capaces de relacionarse con otras personas. En ese sentido, cuando hay estudiantes que no acceden a la palabra, van a quedar relegados a roles marginales. Simplemente se denominarían observadores pasivos, no tienen votos, no tienen responsabilidad, y esto va a conducir a un fracaso participativo. Si lo que queremos es que haya una comunidad de aprendizaje que está guiada por la participación, y hay estudiantes que no tienen capacidad de participar, entonces fracasa la participación. La exclusión va a reducir las oportunidades de aprendizaje y va a impedir la participación plena y la construcción conjunta de los significados de la experiencia de Rogoff. Por otro lado, y desde la línea del poder, está la teoría de Henry Giroux, la escuela como esfera pública y un discurso contrahegemónico. Giroux define la escuela como ese espacio público donde se disputan los sentidos culturales. Pues muy de la línea de la pedagogía crítica, se busca formar sujetos que cuestionen esa desigualdad. Una vez que hemos tomado conciencia
de que esto está ocurriendo, el discurso, digamos, puede, o más bien esta toma de conciencia nos puede revelar que el discurso podría estar reproduciendo relaciones de poder, dependiendo de si se autorizan voces dominantes o se promueve la agencia estudiantil. Entonces hay voces que son más dominantes, hay estudiantes que tienen más la palabra, podríamos decir que incluso hay estudiantes que si son mujeres podrían estar relegando su voz, o hay mujeres incluso de comunidad, en las comunidades en las que las instituciones son netamente femeninas, hay voces femeninas mucho más escuchadas que otras, aquellas estudiantes que incluso atraviesan líneas de interseccionalidad, atraviesan pobreza, atraviesan negritud, atraviesan distinción, por ejemplo, en su género, entonces van a ser relegadas solamente por su pertenencia a un grupo totalmente distinto de lo hegemónico. Pero también es posible plantearse la agencia estudiantil desde Giros. Reconocer esa agencia es ver a los estudiantes como los productores del conocimiento. Implica abrirle espacios discursivos donde las palabras modifiquen el currículo. El currículo no está hecho per se para acabarse en su línea escrita, sino en la posibilidad en que el estudiante también logra participar en su construcción. Se denuncia la injusticia discursiva es en sí misma política, se silencia a los jóvenes y ese silenciamiento posibilita en el tiempo desigualdades sociales y simbólicas que van a atravesar no solo la escuela, sino su experiencia en la ciudadanía. Y por último, tenemos la teoría de Paulo Freire, que está relacionada con Giros, que incluso iría antes de Giros, que se contrapone a esa educación bancaria y plantea una eh, educación problematizadora, ¿sí? Que parte del diálogo para transformar la realidad. Hay un diálogo horizontal, el educador y el estudiante construyen el conocimiento, ya no solamente en una interacción del docente como mediador, sino del estudiante también como protagonista. Y en la educación problematizadora, los estudiantes interrogan el mundo desde sus propias palabras. Aquí, también en palabras de Jesús Martín Barbero, se da la palabra a quienes nunca la han tenido. Por eso hay una, digamos, relación entre la conciencia práctica y la praxis transformadora, esa conciencia crítica o ese proceso de concientización, como se dice en portugués, prácticamente es la comprensión de esas causas de opresión. Entonces, ¿cómo llevamos a los estudiantes, a los docentes, a las estructuras directivas a comprender que en las aulas ocurren procesos de silenciamientos, digamos, estudiantes que quedan relegados, que no están teniendo la palabra? Y cómo llevar a esos estudiantes a ese conocimiento para una acción transformadora. Actuar para transformar la realidad. La investigación doctoral, en este caso, este principio va a permitir vincular ese análisis discursivo con proyectos de justicia social. ¿Cómo pasamos de injusticias discursivas a justicia social en la educación para ampliar la palabra de quienes siempre han sido silenciados por su pertenencia especialmente a grupos desfavorecidos? Finalmente, algunas preguntas que desde lo teórico quedan como reflexión para seguir trabajando en el ámbito investigativo, y es determinar en el aula quién habla, quién cae en el aula y cómo se distribuye la palabra. Son preguntas incluso que a la luz de lo teórico podrían trabajarse en el campo metodológico para conocer, y es este proceso de concientización de lo que mantiene ese proceso de opresión. También cómo las narrativas escolares legitiman o invisibilizan identidades. Y dentro de estas narrativas están incluso los currículos. Otra pregunta es de qué modo la exclusión discursiva reproduce desigualdades sociales. Y finalmente, cómo puede la pedagogía, en este caso la pedagogía crítica, transformar la palabra en derecho y en herramienta de ciudadanía crítica. Quiere decir democratizar la palabra. Estas son las referencias de lo trabajado y pues fue un gusto compartir con ustedes esta perspectiva teórica.